La primera Junta de Gobierno Autónoma de Quito, cuyo nombre original era Junta Suprema Gubernativa de Quito, fue un gobierno ejecutivo que se creó en el territorio de la provincia de Quito a raíz de la invasión napoleónica a España. Aunque no fue esta un movimiento por la independencia, sin embargo marcó el inicio de un gran proceso revolucionario que se extendería hasta 1812. Esta revolución tuvo lugar en la ciudad de Quito el 10 de agosto de 1809, después del derrocamiento de Manuel Ruiz Urríez de Castilla y Pujadas, para los amigos Ruiz de Castilla, presidente de la Real Academia Audiencia de Quito, Real Audiencia de Quito, por un grupo de sublevados que formaron una junta de gobierno provisional. A este evento se le conoce en el Ecuador y otros países de la región como el primer grito de independencia hispanoamericano, debido a que constituyó el inicio del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Además, a los gestores de este hecho se les conoce como los patriotas. De aquel 10 de agosto de 1809, de los participantes en la sonada, 32 acabaron siendo encarcelados y luego asesinados por órdenes de Ruiz de Castilla en el motín de aquel 2 de agosto de 1810. 2 de agosto de 1810. Esta revolución fue liderada por un grupo de intelectuales, doctores, marqueses, criollos residentes en la ciudad de Quito, y se instaló en el poder bajo la administración de quiteños y no de españoles peninsulares. Los sucesos de Quito se extendieron desde 1809 hasta 1812 y tuvieron amplia repercusión en toda América Latina y fueron el germen de la independencia. Esta acta constitutiva, el acta promulgada aquel día 10, se refiere a que textualmente los infrascritos, dice, diputados del pueblo, atendidas las presentes críticas circunstancias de la nación española, declaramos solemnemente haber cesado en sus funciones los magistrados actuales de esta capital y sus provincias. En su virtud, elegimos y nombramos por representantes a él, a los marqueses de Selva Alegre, y declaramos que los antedichos individuos, con los representantes de los cabildos de las provincias sujetas actualmente a esta gobernación y las que se unan voluntariamente a ella en lo sucesivo, como son Guayaquil, Popayán, Pasto, Barbacoas, Panamá, compondrán una Junta Suprema que gobernará interinamente a nombre y como representante de nuestro legítimo soberano, el señor don Fernando VII, y mientras su majestad recupere la península o viniera a imperar en América. Los antecedentes. El pueblo de Quito vio afectados sus intereses por las medidas tomadas por el gobierno colonial, al mismo tiempo que los ideales de la Ilustración y la Revolución Francesa fueron propagados por intelectuales como Eugenio Espejo y José Mejía Lequerica, que los extendieron entre todas las clases sociales de la población. La decadencia del régimen colonial español, que era evidentemente en todo el continente, fue un detonante para intentar una sublevación contra el régimen, disfrazada bajo las llamadas máscaras de Fernando VII, en las que se fingía lealtad al rey español para evitar represiones, pero que tenían como fin lograr un gobierno autónomo. El 6 de octubre de 1808, el Cabildo de la ciudad de Quito recibe las noticias de la invasión napoleónica a España y las capitulaciones de Bayona, por las que Fernando VII abdicó la corona en el emperador francés Napoleón Bonaparte. Este tema se discutía con frecuencia en varias reuniones a las que asistían tanto los nobles locales como los intelectuales liberales incluidos o influidos por la Ilustración. El más conocido entre estos capítulos era el llamado Complot de Navidad, que tuvo lugar el 25 de diciembre de 1808, durante una reunión efectuada en la hacienda Chillo Compañía, propiedad de Juan Pío Montúfar, segundo marqués de Selva Alegre. En ella, los invitados discutieron los acontecimientos que estaban sucediendo en España,
con motivo de la invasión napoleónica, así como la crisis socioeconómica que vivía gran parte de la audiencia a causa de las reformas borbónicas. Todo ello con planes autonomistas para Quito. Luego sucedió el 22 de febrero de 1809, cuando Pedro Montúfar, quien ejercía como alcalde de Quito, recibió varias cartas de la Junta Central Suprema en las que solicitaba en que el cabildo demostrase la fidelidad de la ciudad al depuesto rey Fernando VII, enviando cartitas al virrey de Nueva Granada y a los infantes de España, y por ello el 17 de marzo se acordaría el reconocimiento a la Junta Central como representante de la autoridad del rey hasta que se consiga su restablecimiento en el trono, así como una ceremonia religiosa en la catedral donde el cabildo, el tribunal de la Real Audiencia y el cuerpo militar jurasen dicha lealtad. Sin embargo, este complot de Navidad con planes autonomistas para Quito salió a la luz pública los últimos días de febrero, cuando fue denunciado a los españoles por unos sacerdotes mercenarios por unos sacerdotes mercenarios a los que el coronel Salinas había hecho partícipes del plan buscando apoyo de esta congregación religiosa. El presidente Manuel Ruiz Urríez de Castilla, o Ruiz de Castilla, ordenó apresar a Juan de Dios Morales, Nicolás de la Peña, el cura José Riofrío, el mismo Salinas y otros asistentes a la reunión decembrina, aunque luego tuvo que liberarlos por falta de pruebas, ya que los expedientes del proceso fueron extraídos de la oficina del secretario de la que lo llevaba. El mismo Salinas y otros asistentes de la reunión decembrina, aunque luego tuvo que liberarlos por falta de pruebas, ya que los expedientes del proceso fueron extraídos de la oficina del secretario que los llevaba. Ante lo que las autoridades españolas de la presidencia consideraban ya una tentativa innegable de sublevación de los quiteños, éstas enviaron un comunicado al cabildo que fue leído aquel 25 de abril, en el que se refiere a la reunión de diciembre en la hacienda del Marqués de Selvalegre como una junta que se ha supuesto iba a entablarse contra el gobierno actual, y se solicitaba que se detenga, denuncie e investigue estos movimientos que manchaban la imagen de lealtad de la ciudad. Durante la noche, en la madrugada de aquel 9 y 10 de agosto de 1809, en casa de Manuela Cañizares, dama quiteña comprometida con la causa independentista, han decidido reunirse un grupo conformado por nobles criollos, doctores, marqueses, con el único objetivo de organizar una Junta Suprema de Gobierno. En esta junta se designó a Juan Pío Montúfar, Marqués de Selvalegre, como presidente, el obispo Cuero y Caicedo como vicepresidente, en el despacho del Interior a Juan de Dios Morales, en el de Gracia y Justicia a Manuel Rodríguez de Quiroga, y en la Hacienda de Juan Larrea, y en el de la Hacienda a Juan Larrea. El 10 de agosto, en la mañana del 10 de agosto de 1809, los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron al Palacio Real, actual Palacio de Carondelet. Antes era llamado Palacio Real, con el fin de entregar al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia. En la mañana del 10 de agosto de 1809, los patriotas sorprendieron a los comandantes españoles de la guarnición de Quito y sitiaron al Palacio Real, actual Palacio de Carondelet, con el fin de entregar al conde Ruiz de Castilla, quien era el presidente de la Real Audiencia, el oficio mediante el cual se le había cesado de sus funciones. El apoyo de los 177 soldados de la guarnición colonial fue clave para el triunfo de la revuelta, ya que plegaron a ella sin que se produjeran enfrentamientos armados.
La tropa se formó en la Plaza de Independencia al mando de Salinas cerca de las 5 de la mañana. El doctor Antonio Ante se presentó, según relata el historiador Pedro Fermín Ceballos, en el Real Palacio antes de las 6 de la mañana y exigió que despertaran al presidente de la Real Audiencia para entregarle el siguiente oficio. Cito: el actual estado de incertidumbre en que está sumida la España, el total anonadamiento de todas las autoridades legalmente constituidas y los peligros a que están expuestas la persona y posesiones de nuestro muy amado Fernando VII de caer bajo el poder del tirano de Europa, han determinado a nuestros hermanos de la península a formar gobiernos provisionales para su seguridad personal, para librarse de las maquinaciones de algunos de sus pérfidos compatriotas indignos del nombre español, y para defenderse del enemigo común. Los leales habitantes de Quito, imitando su ejemplo y resueltos a conservar para su rey legítimo y soberano señor esta parte de su reino, han establecido también una junta soberana en esta ciudad de San Francisco de Quito, a cuyo nombre y por orden de su excelencia el presidente tenga a honra el comunicar a US que han cesado las funciones de los miembros del antiguo gobierno, Dios, etc. Sala de la Junta de Quito, 10 de agosto de 1809, Juan de Dios Morales, secretario de lo Interior. Esta supuesta muestra de fidelidad al rey es una estrategia conocida como la máscara de Fernando VII, que fueron una estrategia militar en la que supuestamente se juraba lealtad al rey, pero tenían el único fin de lograr la autonomía sin temor a represalias. La revolución ejecutada el 10 de agosto de 1809 no dejó dudas sobre el carácter autonomista y liberador del movimiento patriota. Sin embargo, en la misma época tampoco quedaban dudas de que el movimiento de aquellos criollos patriotas se inspiraba en el pensamiento ilustrado inculcado por Eugenio Espejo entre 1747 a 1795, y que sobre todo al asumir como suyo el principio de soberanía popular y de representación del pueblo, ejecutaba un acto revolucionario que movilizaba un proyecto autonomista. El júbilo popular fue inmenso, destaca Pedro Fermín Ceballos, y cito: a las 6 de la madrugada se vio en la Plaza Mayor, se formaba una gran reunión de hombres frente al Palacio de Gobierno, y se oyó muy luego una prolongada descarga de artillería, repiques de campana y alegre bullicio de las vivas y músicas marciales. Cierro cita. Se formó entonces la Junta Soberana de Quito bajo el liderazgo de Juan Pío Montúfar, marqués de Cerva Alegre, quienes tomaron posesión de la administración de la audiencia en la sala capitular de San Agustín el día 16 de agosto. En consideración a su edad y a que vivía en el Palacio Real, se dejó a Ruiz de Castilla permanecer en él, pero Pedro Fermín Ceballos destaca la prisión de los siguientes funcionarios coloniales: el regente de la Real Audiencia, Bustillos; el asesor general, Manzanos; el oidor merchante, el colector de rentas decimales, Sáenz de Vergara; el comandante Villaespeso; el administrador de correos, Vergara Gaviria; y algunos, aunque pocos, militares sospechosos. La Junta de Gobierno se titulaba Suprema y debía mandar a la provincia de Quito y a las de Guayaquil y Popayán si voluntariamente querían unirse. Se atribuyó el tratamiento de majestad, pues pretendía representar al rey. Dio a su presidente el de Alteza Serenísima y a sus miembros el de Excelencia. Sobre por qué los quiteños adoptaron estos tratamientos, explica Pedro Fermín Ceballos: a la Junta debía darse el tratamiento de majestad, como 3 años después dieron los españoles a las Cortes de España al presidente el de Alteza Real, Serenísima, y a cada uno de los miembros del de Excelencia.
En la inocente ignorancia en que habían nacido y vivido nuestros padres, no comprendieron que, fuera de esta ridiculez con que imitaba las insustanciales títulos del gobierno que acababan de echar por tierra, no eran tampoco los mejores para contentar al pueblo inteligente, sin cuya cooperación no podía afianzarse el nuevo. Verdad es que ellos no fueron los únicos de los colonos que se ocuparon en tales farsas, pues los chilenos incurrieron también en el igual tratamiento, y más tarde el Congreso de Santa Fe, compuesto de los diputados de esta provincia. Cierro cita. A pesar de ello, la Junta trazó los primeros bosquejos de la República Ecuatoriana, creando sus primeras instituciones como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. 4 poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Fuerzas Armadas. El 10 de agosto contó con masivo apoyo popular, pues cada uno de los barrios de la capital nombró 9 diputados al Congreso, que fueron en su mayoría los propios nobles quiteños, como los marqueses de Solanda, Villa Orellana y Miraflores, y profesionales ilustrados como Manuel Zambrano, Manuel de la Rea y Gijón y Manuel Mathieu, quienes conformaron por primera vez el Poder Legislativo ecuatoriano. Los diputados de la ciudad reunidos en este Congreso nombraron también los primeros ministros del Poder Ejecutivo del Estado ecuatoriano a Juan de Dios Morales para negocios extranjeros y de la guerra, Manuel Quiroga para Gracia y Justicia y Juan de la Rea para Hacienda. Como secretario particular de la Junta se nombró a Vicente Álvarez. En el mismo documento se fijaron los sueldos de los nuevos funcionarios. El presidente ganaba 6,000 pesos de sueldo anual, 2,000 cada vocal ministro y 1,000 el secretario particular. Los diputados reorganizaron la guarnición colonial de Quito, creando una falange de 3 batallones de infantería bajo el mando del coronel Juan de Salinas y del teniente coronel Juan Pablo Arenas, y decretó un alza salarial del 30% para todos los soldados. Como una de las principales funciones de la Real Audiencia era la administración de justicia, la Junta la reemplazó con una alta corte a la que llamaron Senado, compuesta por 2 salas, una de civil y otra criminal, integradas por 6 senadores, jueces, y presidida por un gobernador, la civil, y por un agente, la penal. Ambas salas contaban con fiscales. Por primera vez en la justicia ecuatoriana, la Junta ordena nombrar un protector general de indios, con rango de senador juez, cargo que recayó en Tomás Arrechaga. Se mantuvo en su cargo al alguacil mayor de la Real Audiencia. Los diputados advertían que los encargos eran prácticamente obligatorios, pues quienes negasen o negaren a participar serían tenidos por malpatriotas y vasallos y excluidos de todo cargo público. Para honrar a quienes dieran servicios distinguidos al nuevo gobierno, se creó la condecoración de la Orden Nacional de San Lorenzo, vigente en Ecuador hasta la actualidad. Orden Nacional San Lorenzo. Aunque hoy en horas de la mañana el doctor Antonio Ante se había presentado ya en el Palacio de la Audiencia para informar a Ruiz de Castilla de su destitución. Se le dirigió nuevamente un oficio informándole que se había constituido la Junta y que ésta debía funcionar en el Palacio, por lo que le pedían les permita el acceso a la sala principal, en donde se realizó una ceremonia de saludo de las corporaciones y se firmó el acta del 10 de agosto. Ya en el 10 de agosto, cuando la Junta publicó un manifiesto al pueblo, se dejaba claro que aunque el levantamiento era en nombre del rey, no es menos cierto que el pueblo estaba cansado de los abusos de los gobernadores y burócratas españoles, mostrando claramente que esta lealtad se trataba de una estrategia. Los dulces y pacíficos preceptos de su religión santa, el innato amor a sus reyes y ya una larga costumbre, los ha conservado sumisos y obedientes, en medio del despotismo subalterno más ignominioso, sin atreverse a registrar sino
temblando sus profundas heridas y precisados a manifestar en sus semblantes un contento que no podía estar en sus corazones. En el manifiesto, la Junta denunciaba que antes del 10 de agosto de Ruiz de Castilla ya había detenido a 5 de sus vecinos más nobles y que tenía previsto ejecutar 14 más, solo por el delito de tener el pensamiento de no sujetarse nunca a Bonaparte y el haber hecho planes para este tipo digno objeto. Al mismo tiempo, los patriotas desconocen la legitimidad del presidente de la Real Audiencia, ya que la mayor parte de los que le mandan son hechuras del infame Manuel Godoy, la execración del género humano, y le reprochan haber ordenado corridas de toros en honor de los Bonaparte, corridas de toro. Y el manifiesto termina con estas palabras: juramos a la faz de todo el mundo la verdad de lo expuesto, hombres buenos e imparciales de cualquier noción que seáis juzgados, no os tenemos ni debemos temeros. Los patriotas adoptaron como bandera un pendón rojo con un aspa blanca para indicar su oposición a España, cuya bandera militar era blanca con el aspa roja de San Andrés o aspa de Borgoña. El emblema fue utilizado por los patriotas quiteños que resistieron el contraataque español de 1812 y fue capturada por las tropas realistas de Toribio Montes y Sámano en la batalla de Ibarra en diciembre de aquel año. Durante buena parte del siglo XX, por un error en la transcripción del parte de la batalla de Ibarra, se pensó que el pabellón quiteño había sido totalmente rojo, sostenido en un asta blanca. Con ocasión de las celebraciones del Bicentenario del 10 de agosto, se usó la bandera correctamente representada y se aclaró masivamente el error. Tan pronto se conocieron los sucesos de aquel 10 de agosto, los gobernadores españoles de Guayaquil y Cuenca respondieron con la brutalidad habitual de la época. Particular actuación contrarrevolucionaria tuvieron en Cuenca el gobernador Melchor de Aymerich, quien años después vencería a los quiteños y sería nombrado presidente de la Real Audiencia, para ser finalmente derrotado por Sucre en el Pichincha, y el obispo Andrés Quintián Ponte, en contraste con el obispo San José Cuero y Caicedo de Quito, y en Guayaquil el gobernador Bartolomé Cucalón y Sotomayor adoptó severas medidas de represalia. Se ordenó a Francisco Vaquero, en Bodegas Babahoyo, que apresara a todos los quiteños que bajara de la sierra, como en efecto se hizo, con secuestro y remate de todos sus bienes, que se les condujera a Guayaquil con grilletes y que se les encerrara en mazmorras. Rigor especial se tuvo con los presos enviados por Aymerich desde Cuenca, a los que encerró con cepos y grilletes, al extremo de que uno de ellos, Joaquín Tobar, interventor de Correos de Cuenca, murió con los grilletes puestos. Diputados y electores. En el siguiente capítulo, el intento de expansión. Inicialmente la Junta había considerado entre sus proyectos el organizar un ejército de 2.000 hombres para defender la ciudad de Quito. Los revolucionarios solicitaron ayuda a los territorios de Cuenca, Guayaquil y Popayán. Pero estos se negaron al enterarse de la campaña que acababa de emprender el virrey del Perú, José Fernando de Abascal, en contra de la Sonada, dejando solos a los quiteños, que contaban con apenas 800 fusiles. Y debieron enviar 2.000 hombres, solamente 200 o 300, armados con fusiles, el resto con lanzas y sables, capitaneados por un inexperto Francisco Javier de Ascasubi, a tomar Pasto y Popayán, pero la mayoría de sus tropas desertaron y Ascasubi sería apresado por los pastusos. Los quiteños terminaron rodeados por realistas tanto al norte como al sur y sufrieron serias dificultades para alimentarse, por lo que fueron fácilmente vencidos por un ejército de 5.000 realistas limeños y neogranadinos que avanzaron arrasando todo a su paso, con el apoyo de Pasto, Guayaquil y Cuenca. Juan de Salinas comprometió al sargento mayor Mariano Pozo, riobambeño de 36 años de edad, para que propagara las ideas independentistas en Cuenca,
lugar al que debía viajar con una escolta de 14 soldados para relevar a los que estaban en su urbe o en esa urbe. Los delegados secretos llegaron el 8 de agosto y se entrevistaron con el capitán Francisco García Calderón sobre los aprestos revolucionarios. La noticia de estos hechos sucedidos en Quito la madrugada del 10 de agosto fueron conocidos en Cuenca varios días después debido a que Blas Santos, encargado del servicio postal, llevaría la nueva al interventor de la renta de correos Joaquín Tobar. En estos mismos días, una carta enviada a Mariano Pozo desde Quito fue requisada por José Neira y Vélez, que le entregó al gobernador Melchor de Aymerich, quien a su vez pidió a Francisco García Calderón que le cediera los dineros públicos que tenía a su cargo, con el pretexto de levantar tropas e iniciar la marcha sobre la provincia rebelada. Pero como no presentó las respectivas liberanzas legales, este se negó. Mientras tanto, Aymerich había mandado a desarmar la escolta, disponiendo la prisión del sargento Pozo y otros vecinos, a quienes acusó de revolucionarios por simples chismes y dilaciones, por chismosos. El 24 de agosto, mientras el alcalde Fernando Guerrero de Salazar y el capitán García Calderón almorzaban juntos en casa este último tiempo, fueron detenidos por el teniente Manuel Rodríguez y Villagómez, que los condujo a un cuartel hasta el 5 de septiembre, fecha en que fueron remitidos a Guayaquil. La represión española y caída. Las autoridades coloniales cercanas a Quito, desde el primer momento, consideraron que la Junta Soberana era una sublevación independentista y se apresuraron a reprimirla a sangre y fuego. A ningún funcionario español de la época convencieron de las declaraciones de fidelidad al rey Fernando VII. Poco ayudaron circulares como esta, que envió Quito a los cabildos de las ciudades más cercanas, hablando claramente de conceptos prohibidos por los españoles como patria, libertad e independencia. Quito, cito, Quito 13 de agosto de 1809, a los señores alféreces, corregidores y cabildos que existen en los asientos, villas y ciudades, su excelencia el presidente de Estado, de acuerdo con la honorable Junta y los oidores de audiencia que en pública convención me han instruido que dirija a UES una circular en la que acredite y haga saber a todas las autoridades comarcanas que, facultados por un consentimiento general de todos los pueblos e inspirados de un sistema patrio, se ha procedido al instalamiento de un Consejo Central, en donde, con la circunscripción que exige las circunstancias, se ha decretado que nuestro gobierno gire bajo los dos ejes de independencia y libertad. ¿Para qué? Para lo que han convenido la Honorable Junta y la Audiencia Nacional en nombrar para presidente a su excelencia el señor Marqués de Selva Alegre, caballero condecorado con la Cruz del Orden de Santiago. Lo comunico a UES para que, en su reconocimiento, se dirijan por el conducto ordinario letras y oficios satisfactorios de obediencia después de haber practicado las reuniones y juntas en las capitales de provincia y pueblos que sean convenientes y fechas que se remitan a las actas. Cierro. Al mismo tiempo, solamente las ciudades más cercanas como Ibarra, Ambato y Riobamba se sumaron al movimiento quiteño, mientras que Guayaquil se mantuvo leal al rey y sus autoridades pidieron al virrey del Perú el bloqueo de la costa ecuatoriana para asfixiar a Quito. ¿Cuándo no los guayaquileños? Asfixiar a Quito. Desde Bogotá y Lima, los virreyes españoles despacharon con suma urgencia tropas para sofocar a la Junta Soberana. En Popayán, el alférez Real Gabriel de Santa Cruz contestó lo siguiente, cito: considerando que arbitrariamente se han sometido los revoltosos quiteños a establecer una junta sin el previo consentimiento de la España, y como se nos exige una obediencia independiente de nuestro rey don Fernando VII por tan execrable atentado y en defensa de nuestro monarca, decretamos, artículo único, toda persona de toda clase, edad, condición, inclusos ambos sexos, que se adhieren o mezclasen por hechos
sediciones o comunicaciones en favor del Consejo Central, negando la obediencia al rey, serán castigados con la pena del delito de lesa majestad. En Guayaquil, la opinión también fue contraria a la Revolución de Quito. Solo la familia del futuro presidente Vicente Rocafuerte fue invitado por Montúfar y Morales a dar un golpe similar en el puerto. Pero el gobernador Cucalón apresó a Rocafuerte y a su cuñado, Jacinto Bejarano, antes de que pudieran actuar. Bejarano era medio hermano de uno de los próceres, Juan Pablo Arenas. Poco a poco Quito empezaba a sentir la presión de los ejércitos realistas sobre sus hombros. Cucalón. Cito: el envío de tropas desde el norte, de Panamá, Bogotá, Popayán, Pasto y Barbacoas, y desde el sur, de Lima, Guayaquil y Cuenca, el bloqueo de la costa por parte del virrey del Perú, general José Fernando Abascal y Sousa, marqués de la Concordia, era hasta la difícil situación de Quito, asediada por estas fuerzas, sin sal, sin armas suficientes, sin pertrechos, originaron el debilitamiento de la Junta. Desesperado, Montúfar remitió al puerto de Esmeraldas una carta para que se le entreguen a cualquier buque inglés pidiendo el apoyo de Gran Bretaña para la Junta Soberana. La carta dirigida al gabinete de St. James y el augusto monarca de los mares dice: pido como presidente y a nombre de la Junta Suprema Gubernativa armas y municiones de guerra que necesitamos, principalmente fusiles y sables. Apetece íntimamente esta Suprema Junta la más estrecha unión y alianza con su inmortal nación y la tranquilidad de nuestros comercios con ella. Cierro cita. Lamentablemente, el apoyo británico a la independencia hispanoamericana se materializaría muchos años después. Es decir, nos dejaron en visto por mucho tiempo. Enterado de los hechos en Quito, el virrey de la Nueva Granada, Antonio Amari Borbón, se reunió con los notables de Bogotá para auscultar sus criterios. Los monárquicos le advirtieron del peligro que significaba la revolución quiteña, mientras que los criollos se insinuaron que formara una junta soberana. La reunión le sirvió para convencerse del peligro de una revuelta similar en la capital del virreinato, por lo que reforzó la seguridad en Bogotá y despachó hacia Quito 300 soldados para aplastar a la Junta Soberana. Los quiteños no obtuvieron apoyo de los pueblos cercanos y el 6 de octubre un presionado Montúfar obligó a Ruiz de Castilla a abandonar el Palacio Real, donde vivía, y lo confinó en una quinta en Iñaquito, en las afueras de la capital. La personalidad débil de Montúfar le hizo flaquear. Así lo describió el historiador Pedro Fermín Ceballos, citando: don Juan Pío Montúfar, marqués de Selvalegre, hijo de otro del mismo nombre y título, que gobernó la presidencia desde 1753 hasta 1761 y que se había casado en Quito con doña Teresa Larrea. Era un hombre de fina educación, de cortesanía y acaudalado, con cuya riqueza, liberalidad de servicios oficiosos y maneras cultas se había granjeado el respeto y estimación de todas las clases. Si como titulado e hijo de español había sido partidario de Fernando VII y decidido por su causa, como americano, lo era más todavía de su patria, que no quería verla ni en poder de los Bonapartes ni de dependiente de la Junta Central de España. Perdón. La oficiosa personera de la presidencia, pero asimismo, sí como promovedor principal y arrojado partidario de la revolución, se mostró como aficionado a esta. Mostróse más aficionado todavía a su propia persona e intereses particulares, pues nacido y educado como príncipe, no tenía por muy extraño ni difícil seducir a sus compatriotas con el brillo de la púrpura y encaminarlos, aunque independientes, bajo la misma forma de gobierno con la cual ya estaban acostumbrados. Quería, cierto, una patria libre de todo poder extranjero, a la cual había de consagrar sus afanes y servicios generosos, pero
acaudillaba por él o bajo su influjo psíquico sin admitir competencias, gobernada en fin por su familia, sean cuales fueren las instituciones que se adoptaran, ni pararse en que habían de ser precisamente las monarquías. Quería sobre todas las cosas la independencia y la fe que había acierto en este principio, puesto que con independencia recuperada la patria su dignidad. El carácter del marqués, flaco por demás, contrastaba con sus fantásticos deseos y carácter y deseos, juntamente los llevarían dentro de poco a la perdición de sus merecimientos y fama.